Y yo vengo a proponerte, querido amigo o amiga, pues una serie de talleres. Este es el primero de 5. Vamos a estar platicando acerca del tipo penal de homicidio y cuáles son, digamos que, sus diferentes formas de comisión. Para que tomes nota, escucha. La siguiente clase vamos a estar hablando del delito de homicidio agravado. Esta vez, desde luego, vamos a ver sus generalidades, ¿no? Pero en la siguiente, en el taller número 2, vamos a estar viendo homicidio agravado. En el taller número 3, homicidio atenuado. Taller número 4, importantísimo, no puedes faltar a ese, feminicidio, ¿sale? Taller número 5, homicidio y feminicidio. Y vamos a estudiar causas de atipicidad, como también causas de justificación. Recuerda que todos estos análisis que nosotros hacemos es desde la perspectiva de la dogmática jurídico-penal aplicable en los dos sistemas, tanto en el tradicional como en el sistema penal acusatorio. Esto es que si tú estás llevando asuntos en cualquiera de esas dos ramas, bueno, pues esto te va a servir. Te preguntarás de inmediato, ¿por qué homicidio? Bueno, el homicidio a mí me parece que es uno de los delitos que son mayormente, digamos, versátiles. Esto es que admiten una serie de combinaciones tanto para agravarse como para atenuarse. Fíjate que este tipo penal, entendido tipo penal como la descripción concreta de la conducta prohibida, este tipo penal realizado por el legislador es uno de los pocos que únicamente contemplan una hipótesis legal, porque si te vas a otros cuerpos normativos, por ejemplo despojo, ¿no? Admiten una serie de combinaciones, y eso significa que dentro de ese texto normativo vamos a tener más de una descripción concreta de conducta prohibida, esto es, más de un tipo penal. Sin embargo, cuando tú vas, por ejemplo, al contenido del artículo 312 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, te vas a percatar de que en este texto únicamente encontramos una hipótesis, porque no advertimos combinaciones, no advertimos otra forma de cometer esta figura delictiva. Sin embargo, te digo desde ya que, debido a su simplicidad, es una de las figuras más versátiles, porque es combinable con muchas formas de realización. Y ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. De entrada, referencia constitucional. Apúntalo, por favor. Artículo 20, apartado A, fracciones quinta y octava. Si lo puedes tener a la mano, por favor, tu amigo que estás en casa, estás en la oficina, estás en un lugar cómodo, verifica con toda calma el contenido de este dispositivo legal de nuestro pacto federal y tú te vas a dar cuenta que su contenido es mandatorio en el sentido de que la culpabilidad, ojo, la culpabilidad se va a demostrar conforme a lo establezca el tipo penal. O sea, en este artículo 20, apartado A, fracción quinta de entrada, nosotros tenemos un mandamiento en el cual se dispone que los jueces y las juezas de este país están prohibidos de declarar responsable penalmente a una persona en conflicto con la ley penal si antes no se han pronunciado en sentido positivo sobre la culpabilidad. Esto es, la culpabilidad, como tú bien lo sabes, es el cuarto de los elementos del delito. Académicamente hablando, subrayo, académicamente hablando, el delito puede dividirse para su estudio en las figuras, o más bien en los elementos, acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Una vez que tú abres el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 405, vas a encontrar 3 fracciones, obviamente bajo la rúbrica de la sentencia absolutoria. En la fracción primera vas a encontrar causas de atipicidad, fracción segunda, causas de justificación, fracción tercera, causas de inculpabilidad. Eso significa que los elementos del delito, de acuerdo con el artículo 405 del CNPP de referencia, son 3: conducta típica, antijurídica, y culpable. O sea que
El delito se va a mover en una vía que tiene 3 estadios: conducta típica, antijuridicidad y lo que es culpabilidad. Y bueno, pues si nosotros queremos estudiar el delito desde un punto de vista académico, sí vale la pena, digamos que romper, ¿no? Fragmentar, generar una línea divisoria horizontal entre las dos categorías, conducta y tipicidad. Y bueno, pues digamos que en cursos un poquito más especializados nosotros explicamos por qué, explicamos los elementos de la conducta, las clases de conducta y desde luego qué significa tipicidad. Pero no nos vamos a detener en eso. Fundamento constitucional, ya dijimos, 20, apartado A, fracción quinta, dice que los jueces deben de demostrar la culpabilidad conforme a lo establezca el particular tipo penal. Si nosotros tenemos esta prelación lógico-jurídico-penal en cuanto a que primero hay que acreditar la conducta típica para después acreditar la antijuridicidad y posterior verificar si los elementos persuasivos o demostrativos al interior de la causa penal para el sistema tradicional o bien en la carpeta de investigación, esto es de las pruebas que desahogan las partes ante la inmediación y potestad del juzgador en la audiencia respectiva en el sistema acusatorio. Vamos a verificar si este contenido de información resulta suficiente y necesario para acreditar cada uno de esos estadios y sobre todo para acreditar la culpabilidad. De manera que antes de acreditar la culpabilidad es obvio que se debe declarar demostrada la acción típica. Y para esto entra en juego algo que nosotros conocemos como tipo penal. Ya dijimos que el tipo penal es la descripción concreta de la conducta prohibida. Sin embargo, es bien necesario conocer que el tipo penal se estructura a través de elementos. El tipo penal siempre va a tener escalones, estadios, elementos, ingredientes, como le quieras decir. Ahora, volviendo al contenido del artículo 312, el que priva de la vida a otro, ese es el tipo penal de homicidio, que no tiene variantes, no tiene otros verbos, no tiene otras circunstancias, es así de simple. Es importante, uniéndolo todo, lo que hemos mencionado hasta ahorita, es importante que de los textos legales en primera, tú puedas extraer el particular tipo penal, esto es, la hipótesis que nos afecta en el caso, extraerla, depurarla, porque no todos los verbos que te ofrezca el delito de despojo van a entrar en juego, ¿verdad? O sea que tu cliente no va a usar y no va a destruir la inmediación de un predio al mismo tiempo. O sea, tiene que ser una forma de realización. Sin embargo, el delito de homicidio únicamente contempla una hipótesis, el que priva de la vida a otro. Es muy importante, uniendo todos los elementos que hemos mencionado hasta ahorita, que en los dos sistemas, el abogado, tanto defensor, asesor jurídico, incluso el agente del Ministerio Público y desde luego el juez, la jueza, sepan con toda propiedad desmenuzar en elementos el particular tipo penal. ¿Cómo lograr esto, maestro Mendoza? Bueno, yo te vengo a proponer la siguiente metodología. Tú tienes frente a ti un texto que te es entregado por el legislador. Dicho sea de paso, este texto generalmente debe de acatar un principio que opera en el mundo jurídico penal que se llama taxatividad. La taxatividad dispone que el legislador debe de realizar el texto penal con claridad, ¿sale? Con claridad, con suficiente claridad para el efecto de que los operadores jurídicos podamos advertir cuáles son las conductas antisociales que se pretende restringir y desde luego cuáles son las penas o medidas de seguridad que se asocian, digamos que a esta conducta o a estas conductas. Taxatividad. Entonces, tú te enfrentas a un texto normativo. Artículo 312. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Bien. Siguiendo
una metodología lógica y sistemática, nosotros vamos a fragmentar en pedazos, en partes, ese texto, como si fuera un enunciado, de la siguiente manera. El qué se refiere al sujeto activo de la conducta y desde luego a un sujeto activo cualquiera, es decir, sin calificación o sin calidad específica. De modo y manera que cuando tú desglosas de este texto normativo las partículas el qué, o sea, desde el punto de vista jurídico penal, tú estás de ahí extrayendo que el legislador está previendo que cualquiera de nosotros podemos incurrir en homicidio, no importa tu edad, tu sexo, preferencias, absolutamente nada, porque se trata de un sujeto activo sin calidad específica. Incluso esta partícula, esta parte que se refiere al activo, tampoco está calificado en cuanto a su pluralidad. O sea, no te dice al que a partir de 3 personas agredan a otro, no. Dice el que, o sea que puede ser a partir de una persona, el sujeto activo, y no hay otro número. O sea, no hay un número de tope. El número que sea a partir de 1, ahí tienes el sujeto activo. Sin calidad específica y sin pluralidad específica. ¿Qué sigue? Priva de la vida a otro. Entonces yo te sugiero que la parte de priva de la vida la vamos a ranurar, ¿no? La vamos a extraer y la vamos a poner en la mesa de análisis. ¿Qué significa priva de la vida? Priva de la vida se refiere necesariamente al núcleo del tipo. Priva de la vida. Eso de priva, esa palabrita, es el núcleo del tipo. Si tú quieres decirle, es el verbo rector de la conducta, el verbo rector. En palabras de mi gran maestro Eleazar Maldonado, que está en las estrellas, es el verbo que define la conducta del sujeto activo, ¿no? Eso es justamente priva de la vida. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta frasecita de priva de la vida, adviertes que un sujeto indeterminado, tanto por su calidad como por su pluralidad, puede ejecutar esta privación de la vida, quien sea. Y después nos enfrentamos a la última parte del texto normativo, que es a otro. Igual ranuramos, desprendemos y colocamos en la mesa de análisis. ¿Qué tenemos en la frasecita a otro? Necesariamente se trata del sujeto pasivo. Un sujeto pasivo que tampoco está calificado respecto de su calidad. Puede ser cualquier característica de la persona. Puede ser una dama, puede ser un caballero, un niño, una niña. Puede ser cualquier persona el sujeto pasivo. Y tampoco está calificado respecto de su pluralidad. Puede ser el número de personas que sean. En ese sentido, el legislador, digamos que hizo un texto normativo bastante amplio para incluir a todos, para incluir a todas y generar, digamos, este ambiente de protección respecto de los delitos contra la vida. El más importante, homicidio. Me interesa detenerme un poquito regresando a la palabrita priva, que es el núcleo del tipo, que es el verbo rector, es, digamos, que es la conducta que se asocia al activo del delito o a los activos del delito. Priva de la vida hace referencia a la conducta. Cuando tú abres tu Código Nacional de Procedimientos Penales, te vas a encontrar una serie de artículos muy importantes. 141, 335, 406. 141, 335 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En todos ellos vas a encontrar una fórmula que se va a utilizar en todas las fases del procedimiento, desde la investigación hasta el juicio oral, pasando por la intermedia. En todas esas fases del procedimiento tú vas a ocupar una fórmula
que recoge los elementos más importantes de la dogmática jurídico-penal. Por ejemplo, el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención del sujeto activo del delito y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Es en este último elemento, en la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, donde yo quiero regresarme a la palabrita priva, ¿sale? Entonces, cuando nosotros pensamos en el último de los elementos de la clasificación jurídica, que es la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, automáticamente nos preguntamos, este verbo rector de la conducta de homicidio, priva, ¿con qué partes de ese elemento de la clasificación jurídica es compatible? Y la respuesta es con todos. De ahí la versatilidad de este delito. Vamos por partes, fíjate. Dice la clasificación jurídica que los elementos son tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Pues bien, esta palabrita de priva, ese verbo rector, es completamente compatible con todas las formas, tanto de conducta como de dolo y culpa. Y ahí te va. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta se puede desplegar, se puede realizar, se puede materializar de diferentes maneras. Y por favor, amigo, amiga, escríbelas y vamos a jugar un poquito con nuestra memoria. Vamos a intentar memorizar todas estas frasecitas que te voy a decir. Acuérdate que estamos hablando de la última parte o del último de los elementos de la clasificación jurídica, que es la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Primero, acción dolosa. Segundo, acción culposa. Tercero, omisión simple dolosa. Cuarto, omisión simple culposa. Quinto, comisión por omisión dolosa. Sexto, comisión por omisión culposa. Séptimo, acciones libres en su causa dolosas. Octavo, acciones libres en su causa culposas. Y finalmente tenemos una figurita un poquito extraña, que es la omisión dolosa. Omisión dolosa, la cual es compatible exclusivamente con el partícipe cómplice. Las vamos a repetir rapidísimos, también fáciles. Acción dolosa y culposa. Omisión simple, dolosa y culposa. Comisión por omisión, dolosa, culposa. Acciones libres en su causa, dolosas y culposas. Y finalmente tenemos la omisión dolosa. Memoria para estos 9 rubros que entran en juego en el último de los elementos de la clasificación jurídica, que lo es, nuevamente lo digo, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Entonces, esto de privar de la vida, que se refiere al núcleo del tipo, es el verbo rector del delito y que se asocia con el sujeto activo del delito, es compatible tanto con las acciones dolosas y culposas, también lo es respecto de la omisión simple, dolosa y culposa, también lo es respecto de la comisión por omisión dolosa y culposa, y también lo es respecto de las acciones libres en su causa dolosas y culposas, incluida la omisión dolosa compatible con el partícipe cómplice. O sea que este delito, que se caracteriza por privar de la vida, es ampliamente versátil porque puede admitir conjugación con todas las maneras de realización de un delito de acuerdo con la dogmática jurídico-penal. ¿Me explico? O sea, nosotros preguntaríamos, a ver, maestro Mendoza, ¿cuáles son todas las formas en que se puede actuar? Uy, pues, qué pregunta tan difícil, ¿no? Pues acciones y omisiones. O sea, el sujeto activo del delito puede matar a través de acciones. El sujeto activo del delito también puede matar o privar de la vida a través de omisiones. Sin embargo, debemos distinguir 2 clases de omisiones, tanto omisiones simples como comisión por omisión.
¿Sale? Las primeras, queridos amigos, la omisión simple, pues se caracteriza porque existe un nexo normativo. La segunda se caracteriza respecto de un nexo de atribuibilidad. Y sobre todo en esta última categoría de la comisión por omisión, le sería atribuible al sujeto activo de la conducta la realización de un homicidio, precisamente porque al existir un resultado material, como lo es la muerte de una persona, este sujeto activo tenía la posibilidad de actuar y por otro lado también tenía el deber de evitarlo. Fíjate. Entonces la comisión por omisión es un aspecto bastante importante porque el sujeto activo del delito podía actuar y debía evitar el resultado de muerte. Y por eso obviamente el derecho penal va a reaccionar en contra de este sujeto porque decidió permanecer inactivo, permanecer inmóvil respecto de este acontecimiento fatal. Esto es que cuando hablamos de una comisión por omisión, cuando hablamos de este tipo de conducta, ya sea dolosa o culposa, el sujeto o los sujetos activos de la conducta van a estar estáticos, van a estar inmóviles, así como yo en este momento. Nada voy a hacer, en tanto la persona pasiva del delito va a estar practicándose, digamos, un suicidio, se cuelga, ¿no?, de una cuerda y ella a lo mejor me dice, pues, si no vienes en mi rescate, me tiro, y yo, pues, tírate, ¿no? Y ella tira su banco sobre el cual sostenía el peso de su cuerpo, pues, se va hacia abajo y ella comienza a asfixiarse. Al cabo de 3 minutos y medio, la persona pierde la vida por asfixia y yo permanecí estático, teniendo en mi posibilidad, en mi radio de acción, digamos que todas las posibilidades para evitar ese resultado. Entonces, por esto es que el delito de homicidio es un tipo penal que es bastante, digamos, multifacético, porque se puede dar de diferentes maneras, tanto de acción como con la omisión del sujeto activo del delito. Incluso si yo me coloco en un estado de imputabilidad disminuida, altamente disminuida, al grado incluso de la inimputabilidad, como por ejemplo yo ingiero una droga para envalentonarme y en ese estado aprovechar mi poca conciencia y mi poco discernimiento sobre el contenido de la ley para ir y violentar a una mujer. Entonces, si yo hago esta conducta tan vil y tan atroz, que implica que el sujeto activo a sí mismo se coloca, se autoprovoca un estado de inimputabilidad o un estado de imputabilidad altamente, pues, muy, muy grande, pues, a modo de que él no sabe lo que hace, para en ese estado aprovechar y cometer una conducta delictiva, eso es una acción libre en su causa. Obviamente, si yo me autoprovoco esta condición, voy a ser candidato a que me apliquen la acción libre en su causa dolosa, pero si lo hice por imprudencia, por descuido, entonces seré candidato a que me apliquen las reglas de la figura de la acción libre en su causa culposa. ¿Me explico? Entonces, pues prácticamente esas serían las maneras en cómo un tipo penal puede, digamos, combinarse. Es así como tú puedes advertirlo. Ahora bien, regresando a la identificación de los elementos de la figura típica, ya tenemos por un lado el que, número 2, priva de la vida, y número 3, a otro. Ahora bien, aquí quiero hacer un punto y aparte. Porque hay un aspecto muy importante, Aquí hay un aspecto muy importante, quiero hacer así como que un punto y aparte, porque cuando damos clases en maestría, y digamos que en diplomados y en cursos de un poquito de mayor nivel y análisis, nosotros ofertamos, pues,
un temario muy, muy amplio en el cual queremos o pretendemos compartir a nuestros colegas el estudio de la teoría del delito, pero aplicada a los dos sistemas, tanto tradicional como acusatorio, pero con enfoque diagnóstico, para que tú puedas advertir, digamos que un análisis integral del caso y puedas proponer una solución. Entonces, cuando damos esta clase de talleres, de conversatorios, de clases en la maestría, nosotros nos vamos con un temario y primero, pues, aquí te voy a compartir parte de ese temario para, por si te agrada la idea, querido amigo o amiga, pues puedas incluso pedirle a nuestro maestro y amigo Eric Vázquez que él pueda, organizar un taller de esta índole para que, asociado a lo que estamos diciendo ahorita, nosotros podamos profundizar en esta clase de temas. Entonces, fíjate, el tema número 1 que se da en esa clase de talleres es la distinción entre sistemas. O sea, ¿cómo yo puedo hacer para distinguir qué sistema va a aplicar, si el tradicional o el acusatorio? Y es que hay diferentes reglas y seguramente tú estás pensando, pues depende de la época de los hechos. Y la respuesta es no, no, si nosotros pensamos en eso, seguramente nos vamos a equivocar. Número 2, después te proponemos un tema que es la distinción de la ley penal, o sea, qué clase de ley sustantiva voy a aplicar en un caso concreto. Y para esto, nosotros primero abordamos lo que es la fecha de los hechos. O sea, nosotros vamos a teorizar sobre que la fecha de los hechos es uno de los elementos más importantes para diagnosticar la ley penal sustantiva en un caso particularmente considerado. Posteriormente hablamos del lugar de la comisión del evento delictivo. Posteriormente de la clase del delito, esto es, si es del fuero común o del fuero federal. Posteriormente hablamos de las reformas, esto es el derecho transitorio. Posteriormente hablamos de las normas de remisión, o sea, todos los aspectos de supletoriedad. Posteriormente hablamos algo parecido a lo que acabamos de desarrollar, que es el tipo penal aplicable, es decir, cuál es la hipótesis que se da en un particular caso. Luego desarrollamos o desglosamos los elementos del tipo, más o menos como lo que acabamos de hacer con el que priva de la vida y luego a otro, ¿no? Posteriormente, dentro de ese programa, nosotros vemos algo que es derecho jurisprudencial. Y aquí me voy a detener. Derecho jurisprudencial. ¿Qué tiene que ver la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus salas, de sus plenos, con las figuras delictivas? Bueno, pues bastante. Acuérdate que, de acuerdo con el contenido del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso si nosotros advertimos el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo, vamos a advertir que la jurisprudencia se equipara a la norma y es obligatoria, es vinculante. O sea que si tú desglosas los elementos del tipo penal conforme a lo que te acabo de decir, probablemente te equivoques si no volteas a ver lo que se ha publicado a nivel jurisprudencial. Es muy importante verificar la jurisprudencia. Y en el caso, cuando tú le das un vistazo al Semanario Judicial de la Federación, vas a toparte con una tesis. Te voy a compartir el número, amigo, 260109, repito, 260109 de la primera sala, que precisamente desglosa los elementos del tipo penal de homicidio en el contexto de la legislación de Puebla. Y te dice que los elementos del tipo penal, dice, son 3. Nosotros también dijimos 3 hace un momento. El que priva de la vida a otro, facilísimo, no hay más. Pero te dice la primera sala, el primer elemento, atendiendo a esa redacción legislativa, es una vida humana previamente existente. Una vida humana previamente existente. Dice que es una condición lógica. Vida humana previamente existente. Número 2, dice,
la supresión de esa vida. La supresión de esa vida. Dice que se trata de un elemento material y que necesariamente debe ser imputable a un tercero, adjudicable a un tercero. Explica la primera sala que esto debe ser así porque no va a ser responsable, obviamente, quien intente quitarse la vida a sí mismo, tanto por descuido como por dolo, ¿no? Entonces, la supresión de esa vida, número 2. Y número 3, que la supresión se deba a la intencionalidad o a la imprudencia del tercero. Que la supresión se deba a la intencionalidad o a la imprudencia del tercero. Y bueno, pues si nos ponemos un poquito críticos, cuando comparamos los tres elementos a que se refiere la primera sala de la Suprema Corte contra los 3 elementos que nosotros derivamos del texto normativo a que se refiere el artículo 312, pareciera que los dos primeros, más bien el primero y el tercero de la primera sala, esto es una vida humana previamente existente, y el tercero, que es que la supresión se deba a intencionalidad o imprudencia, que no es otra cosa más que dolo o culpa, pareciera que esos 2 elementos no están contemplados dentro de la norma. Sin embargo, aquí yo te pregunto, ¿qué aplicamos? ¿El contenido del texto legal o el contenido de una tesis a que se refiere la primera sala? Precisamente esto es lo que discutimos nosotros cuando entramos a aquel subtema que se refiere al derecho jurisprudencial. Derecho jurisprudencial. Hay ocasiones, amigos, esto es una recomendación que te hago, en que la Suprema Corte de Justicia, a través de su jurisprudencia, va a reelaborar, va a reinterpretar el contenido del particular tipo penal, y por lo mismo los elementos van a variar. Los elementos se pueden mover, obviamente no diametral, o sea, no de una manera drástica, sino de una manera pues más específica, más mesurada, más lógica, a través de determinadas interpretaciones. Lo cierto es que cuando nosotros volteamos hacia un tribunal y le preguntamos al juzgador, ¿qué vas a tener como referente para acreditar? Previo a demostrar la culpabilidad en términos del artículo 20, apartado A, fracción quinta y octava, que hace un momentito tocamos. ¿Qué vas a acreditar? ¿A qué vas a poner atención? ¿Al texto legal o al contenido de una tesis jurisprudencial? Al contenido de una jurisprudencia que además es vinculante. Lo más prudente probablemente sería responder que es el contenido de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos resulta vinculatoria, y en muchos de los casos, desde luego, que en la ejecutoria que le da vida a esta tesis jurisprudencial, pues obviamente se explica a saciedad el porqué de la instrumentalización de otros elementos que a simple vista en el texto legal parecieran no saltar. Entonces, este es un claro ejemplo de por qué debemos estudiar derecho jurisprudencial para generar un diagnóstico jurídico penal. ¿Me explico? Entonces, nunca dejes de ver la jurisprudencia. Una vez que ya tienes tu texto legal, una vez que ya puedes derivar el particular tipo penal, una vez que ya lo puedes desglosar en elementos, una vez que ya sabes cómo puede ser combinable, si con acciones, con omisiones, si con dolo, si con culpa. Ahora, dale un vistazo a la jurisprudencia, porque es probable que, sobre todo en las primeras épocas, ¿sabes? O sea, a partir de la quinta a la octava, es donde la Suprema Corte, incluso su primera sala, se dedicó a derivar muchos de los elementos de infinidad de tipos penales. Entonces, si tú volteas a esos textos jurisprudenciales, lo más seguro es que encuentres, digamos, una propuesta que, por cierto, vinculante en la mayoría de los casos, para que el juez o la jueza pueda verificar respecto del contenido del acervo probatorio que es desahogado ante su potestad. Y bueno, pues
Dicho esto, a mí me parece que sería una buena oportunidad pues para escuchar tus dudas. Insisto, amigo, amiga, esto únicamente fue un vistazo preliminar de lo que es el homicidio, sobre todo cómo se deriva, como algunas tácticas como para poder desmenuzar sus elementos, no dejar de ver al derecho jurisprudencial y desde luego cuando estás de cara al cuarto de los elementos de la clasificación jurídica, que es la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, bueno, pues saber que el homicidio es una de las figuras delictivas que más, digamos que más amplitud tienen en cuanto a la forma de su realización por parte del sujeto activo del delito. Desde luego no hemos tocado temas como digamos el homicidio consumado, el homicidio intentado, pero todos estos digamos estadios ya los iremos analizando cuando ingresemos a los siguientes talleres que están diseñados para ti. Todos ellos son gratuitos. Insisto, en el segundo estaremos hablando de homicidio agravado, en el tercer taller de homicidio atenuado, en el cuarto de feminicidio, en el quinto vamos a hacer una comparativa entre homicidio y feminicidio y vamos a hablar de las causas de atipicidad y las causas de justificación de ambas figuras delictivas. Desde luego, insisto, si a ti te interesa un curso especializado de teoría del delito aplicado a los dos sistemas tradicional, el acusatorio, pero con enfoque diagnóstico, en donde allí sí vamos a ver a saciedad todos los temas que acabo de mencionar hace un momentito, pasando por el derecho jurisprudencial, configuración normativa, título de imputación, consecuencias jurídicas, márgenes de punibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues por favor ponte en contacto con nuestro amigo y maestro Eric Vázquez para que nosotros de inmediato pues armemos un diplomado, un curso más especializado, obviamente con mucha mayor duración, para que tú puedas aprovecharte y beneficiarte de todos estos conceptos que desde luego vas a estar aplicando en tu devenir diario como litigante, como asesor jurídico, como fiscal, como pues operador jurídico, ¿no? Bueno, siendo así, a mí me encantaría por favor escuchar tus dudas y bueno, pues me reitero a tus órdenes y estoy pendiente de tus inquietudes.